Es algo que nos ha parecido muy interesante y quienes más saben del juego de azar y de la ludopatía son las personas que hoy nos acompañan aquí en el plató, que pertenecen a la asociación Asaljar de jugadores en rehabilitación, jugadores de azar en rehabilitación. Están con nosotros el presidente, que es Félix Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Y está con nosotros Luisa Ventola, que es la psicóloga de esta asociación. Luisa, buenas noches. Buenas noches. Bueno, siempre es una llamada de atención. Decíamos antes de comenzar esta conversación en las cámaras, Félix, siempre es bueno llamar la atención, aunque sea un día al año, ¿no? Sí, bueno, es bueno que hace años decidieron que el gobierno central decidió dedicarle un día al juego, ¿no?, de azar y de apuesta. Es bueno recordar un poco a la sociedad que el juego está ahí, que es algo que socialmente podemos decir que está bien visto de toda la vida, pero que hay una serie de personas que bueno, hemos sobrepasado ciertos límites, ciertas barreras, donde el juego ya ha formado parte de nuestra vida de una forma muy, muy descontrolada. Pero no solamente a nosotros, sino también a nuestro entorno, ¿no? Hemos sufrido ese desperfecto que el juego ha causado no solamente en nuestra vida, sino en nuestro entorno, tanto familiar como social, laboral, etcétera. Y ahí es donde ustedes hacen hincapié precisamente este año, en lo que repercute a la familia. Nos cuenta ahora Félix este caso. No solo se hace daño a la persona que cae en el juego de esa manera compulsiva, sino la familia. Por eso hay que llamar mucho la atención sobre este asunto, ¿no? Efectivamente, es que hay que tener en cuenta que uno empieza a hablar de ludopatía o de juego adictivo cuando la persona que lo sufre tiene una dependencia emocional del mismo, pero, es decir, una falta de control de impulsos para controlar hasta qué punto eso empieza a ser perjudicial, y además tiene un deterioro no solo personal, sino social, laboral y, por supuesto, familiar. Y en nuestra asociación siempre hemos prestado una atención muy especial a lo que son los familiares de apoyo. ¿Por qué? Porque tienen una importancia vital dentro de la rehabilitación de estos enfermos. Es decir, primero, como ellos dicen muchas veces en las terapias, porque forman parte de las terapias tanto familiares como enfermos, ellos cuando se presentan también dicen que son familiares en rehabilitación, porque la ludopatía es una adicción quizá la más silenciosa de todas, pero eso no quiere decir que no sea menos dañina que otras adicciones. Lo que ocurre es que muchas veces cursa o la sufre única y exclusivamente la persona en cuestión, más el entorno que le rodea, porque en principio no suele lesionar ni ser costosa para la seguridad social, etcétera, etcétera. Y puede que el resto de la familia, no tan allegada, no tan cercana, ni siquiera sepa quizá de ese problema, ¿no? Efectivamente, e incluso la propia familia tarda un tiempo en descubrir qué es lo que está pasando con ese familiar, es decir, ve que hay falta de comunicación, ve que hay problemas económicos, ve que hay problemas dentro de lo que tiene que ver las relaciones familiares, porque esa persona está ausente o cuando no está estable emocionalmente, entonces no aborda o no afronta los problemas que hay dentro de la familia. Con lo cual, de alguna manera, se percibe que hay un problema, pero la ludopatía yo diría que es de las adicciones que se descubre más tardíamente. Y actualmente es aún más complicado, porque hasta ahora básicamente el mayor número de ludópatas tenían que ver con las máquinas tragaperras, y de una manera u de otra eso era bastante visible. Es decir, aunque la gente procuraba buscar sitios donde no le vieran, etcétera, etcétera, al final llegaba un momento en el cual tenías que estar evidentemente en un sitio público, se les acababa cogiendo in situ, ¿no? Pero ahora esto se está complicando con las nuevas tecnologías, es decir, el que ahora mismo se pueda jugar online y que se pueda jugar dentro de un espacio absolutamente íntimo y secreto, como puede ser tu propia habitación, etcétera, etcétera, está dando lugar a que el saber cuándo esta persona tiene problemas está siendo más tardío, y encima estamos encontrándonos con que la población afectada cada vez es más joven. Ajá, es más joven porque evidentemente tiene más trato con las nuevas tecnologías, y tiene esa facilidad para ponerse a jugar en un casino virtual o, en fin, para perder dinero a través de un ordenador, aunque no solo hablamos de ludopatía o de estar enganchado, por traducirlo al lenguaje más coloquial, cuando se está perdiendo dinero. Podemos hablar de ser adicto a un juego, aunque no se gaste dinero. Que sea necesariamente con gasto de dinero. Quiere
quiere decir, se habla de adicción siempre y cuando uno no puede parar en el momento en el cual sería deseable que parara. Es decir, cada vez necesita, cumple todos los requisitos de cualquier adicción, es decir, cada vez necesita más tiempo, y cada vez eso deteriora más relaciones sociales, etcétera, etcétera. Los chicos, en este caso, empiezan a relacionarse menos con otros chicos, empiezan a tener fracaso escolar, empiezan a sufrir de inestabilidad emocional, etcétera, etcétera. Con lo cual los padres empiezan a percibir que, bueno, que algo está fallando, que algo no funciona, pero realmente no saben qué. Y como tú decías bien antes, Ana, hay un problema, y es que los hijos son tecnológicos y los padres no. Eso quiere decir que evidentemente es mucho más difícil de saber realmente si están transgrediendo barreras, etcétera, etcétera. Sí, porque a lo mejor a algunos padres les puede parecer normal ver al chico o a la chica constantemente delante del ordenador y no le dan estoy más haciendo importancia, trabajos, ¿no? Estoy haciendo no sé qué, y ellos no tienen capacidad realmente de saber discernir si eso es así o está dedicado a otras cosas. Bueno, cuando haya estas dudas, los que ahora mismo nos están viendo desde casa y bueno, se sientan identificados de una o de otra manera con lo que aquí estamos contando, porque ellos estén en esa situación, porque tienen un familiar, porque tienen un hijo, tienen estas dudas, para eso está la asociación Asaljar, y aquí seguro que les van a ayudar, o por lo menos les van a dar buenas ideas de cómo ir saliendo de este problema, porque se puede salir, Félix, aunque cuesta mucho, como cualquier adicción, ¿no? Cuesta, pero el esfuerzo que uno hace, empiezas a verlo recompensado, y ese esfuerzo va siendo cada vez, vas viendo que merece la pena hacerlo, ¿no? Yo hace ya 14 años que fui por primera vez a la asociación, que inicié mi andadura en Asaljar, y la verdad es que todos los esfuerzos tienen su compensación. Estaba comentando, nosotros hemos hecho por primera vez este año, dentro de la campaña de sensibilización social, hemos puesto unos carteles por los autobuses urbanos de Salamanca y por los interurbanos, y es una satisfacción que cuando he llegado esta tarde a atender el teléfono de la asociación, había un mensaje de una persona que tenía un problema y que había visto, llamaba porque había visto uno de los carteles en un autobús, ¿no? Es bueno que cuando haces este esfuerzo, de alguna forma te sientes recompensado la labor que la asociación en sí está haciendo de cara a que la sociedad se conciencie de que es un problema que está ahí y se vaya, como comentaba Luisa. Esto es una adicción que vive muy escondida, te llevas muchas sorpresas, lo que la familia piensa que le puede pasar al enfermo cuando empieza a notar que algo falla, y la tranquilidad que luego tiene la familia cuando sabe el verdadero problema que es. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabe dónde dirigirse, tiene ya una solución al problema. Claro, por lo menos tiene una orientación. Tenemos un documento que han elaborado ustedes a propósito de este día sin juego de azar, y hay algunas reflexiones, algunas situaciones personales que seguro que algunos de los que nos vean pueden identificar perfectamente. Dice, por ejemplo, yo no sabía nada, recibí una llamada del banco y cuando hablé con mi marido me dijo que se había gastado nuestros ahorros en las tragaperras. No me lo podía creer, me siento como si me hubiera engañado con otra mujer. Esto no es una película, estos son casos reales que llegan allí a la asociación. Eso, ¿no? Diría yo que es la parte más light, por decirlo de alguna manera, es decir, claro que son casos reales, pero los casos reales son muchísimo más dramáticos. Yo una de las cosas que sí que me gustaría llamar la atención sobre ello es que sobre el juego y sobre el alcohol hay una percepción social de aceptación tal que la sociedad no percibe los riesgos que de verdad conlleva, y todavía el alcohol se le ha dedicado campañas y bueno, el deterioro físico es mucho más evidente, con lo cual se le ha dedicado más atención, podríamos decir, que lo que es al juego patológico, pero realmente el juego patológico es auténticamente destructivo. La gente que sufre de este problema, de esta enfermedad, porque es una enfermedad clasificada por la Organización Mundial de la Salud, es decir, no es una cuestión, no es un vicio como se solía entender antes, no, ese que juega a las máquinas o que al bingo, no sé qué, es un vicioso, es una viciosa. Y lo puede dejar en cualquier momento. Lo puede dejar cuando quiera, etcétera, etcétera. No es cierto. Es una enfermedad, es un trastorno del control de los impulsos y no lo pueden dejar cuando ellos quieren ni como quieren. Cuando llegan a la asociación y le haces la historia clínica, todos lo han intentado dejar múltiples veces y la mayor parte de las veces no suelen ir por voluntad propia, es decir, ellos siguen creyendo que realmente
pueden controlar la situación, lo que pasa es que la situación les ha desbordado. Les ha desbordado económicamente, les ha desbordado a veces laboralmente, les ha desbordado socialmente porque están aislados y sobre todo y fundamentalmente familiarmente. Es decir, esa familia de una manera o de otra está sufriendo los daños tanto económicos como emocionales de ese proceso tan destructivo que esa persona está sufriendo. Habla Luisa del proceso destructivo y también de que al fin y al cabo somos bastante tolerantes con la gente que juega, sí, pero quizá menos con las mujeres, ¿no? Me comentaba Luisa. Efectivamente. Está peor visto, vaya. Está peor visto como siempre, es decir, si del hombre se percibe en la calle que es un vicioso, bueno, el vicio en la mujer es siempre multiplicado por 1000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque hay aproximadamente un 3%, se calcula, y subiendo, de población que adicta al juego, y se calcula que de cada 3 personas una es mujer, lo cierto es que entra en rehabilitación una mínima parte de esas mujeres. Además, los estudios que se han hecho al respecto, que por desgracia son pocos, determinan claramente que el apoyo que una mujer da a un hombre, a un ludópata, es infinitamente mayor que cuando esa mujer ludópata necesita que el hombre le apoye. Es decir, ese hombre siempre está mucho menos dispuesto a ayudar a la mujer que la mujer al hombre. En esto seguimos con los roles clásicos establecidos, con lo cual es mucho más difícil que una mujer dé el paso, que una mujer acepte que tiene ese problema por lo mal visto que está, y suele ayudarle más, en este caso, los hijos que la propia pareja. Bueno, pues hay que dar esta llamada de atención, creemos que es un buen momento. El sábado, el Día Nacional Sin Juego de Azar. Hoy, 2 días antes, hemos querido abordar este problema y les recordamos a todos los que nos ven que quieran consultar cualquier cosa o que tengan cualquier detalle más que quieran conocer, pueden acercarse personalmente a la asociación, a Saljar, que están en los locales del Paseo de San Vicente. No, plaza de San Vicente. En la Plaza de San Vicente, exactamente, que está en la zona donde antes estaba Cruz Roja, para que nos entendamos, ¿no? Y allí pueden recibir más información y bueno, a través de internet, por supuesto, si uno pone a Saljar va a encontrar rápidamente el lugar al que puede dirigirse de una forma más anónima, que quizás sea un primer paso un poquito más fácil. Les agradezco mucho a los dos que hayan venido al programa, el presidente y la psicóloga de la asociación, para hablarnos de este problema y ojalá haya servido para algo. Gracias por venir. Nosotros Gracias a vosotros. Agradecemos el que vosotros nos hayáis invitado y esperamos que, aparte del Día Nacional Sin Juego, pues haya más días en los cuales se pueda seguir comentando sobre este hecho que afecta a tanta gente de forma tan grave.